Bien, recuerde que estamos en la serie Venga tu reino, es el clamor de aquel que le cree a Dios, clamor de intercesión de aquel que le cree a Dios. Pero en esta mañana, bajo este tema que hemos venido tratando ya hace varios domingos, quiero hablar acerca de la fe y la intercesión, la llave que abre el cielo, basado en este texto de Mateo capítulo 6, versículo 10. La fe y la intercesión, la llave que abre el cielo. El domingo, hace 15 días, que estuvimos trabajando también sobre este tema, dijimos que a través de esta palabra, el Señor quiere enseñarnos varias cosas y una de ellas es sobre el principio de la intercesión precisamente y también sobre el principio de la fe. Y estos dos principios, el principio de la intercesión y el principio de la fe, ellos van unidos. Estos dos principios son inseparables. La intercesión tiene su fundamento en la fe. La intercesión tiene su fundamento en la fe. Por eso, en primer lugar, quiero que consideremos que la intercesión es eficaz por la fe del que intercede. La intercesión es eficaz por la fe de aquel que intercede, o la intercesión tiene su fruto por la fe de aquel que intercede. Se va a dar una bendición, pero cuando el que intercede tiene esa fe y esa convicción en su vida de comunión con el Señor. Ahora, recuerde que interceder, cuando empezamos a trabajar sobre esta serie, dijimos varias definiciones de lo que es la palabra intercesión. Y una de esas definiciones de intercesión, dijimos que es mendigar, que interceder es mendigar. Y cuando nosotros mencionamos esta palabra, lo que significa interceder, que es mendigar, entre otros significados, pero específicamente esta definición, mendigar, este significado está interpretado en aquel pasaje de Mateo capítulo 15, versículo 21 en adelante, cuando el Señor Jesús es abordado por aquella mujer cananea o la mujer sirofenicia que viene ante Jesús gritando y rogando: Señor, ten misericordia de mí, porque mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Esta mujer, ¿qué está haciendo? Esta mujer está intercediendo a favor de su hija ante el Señor Jesús y está clamando y gritando fuertemente al Señor. Pero cuando esta mujer empieza a clamar ante Jesús, lo primero con lo que se encuentra esta mujer es que Jesús no responde nada. Jesús se queda callado. Y la mujer sigue clamando al Señor con estas mismas palabras: Señor, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y los discípulos, al ver que esta mujer estaba gritando tanto, hasta el punto de que quizás los estaba ensordeciendo, ellos le dijeron al Señor que despidiera a aquella mujer. En otras palabras, quizás le dijeron: Señor, ¿por qué no te glorificas rápido sobre esta mujer? Porque nos va a romper el tímpano. Despídela ligero. Pero Jesús le dijo que Él venía, era a la casa de Israel, o sea, a los judíos, porque esta mujer era gentil, esta mujer era cananea, no era de los judíos. Sin embargo, esta mujer siguió clamando a pesar de que escuchó las palabras de Jesús cuando dijo: no he venido sino a la casa de Israel. Ella no le importó eso, ella siguió clamando. Y luego el Señor le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y la mujer no le importó eso. Ella dijo: Señor, no me interesa eso. En otras palabras, ella le dijo: los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y ahí el Señor se sorprende de ver la fe de esta mujer. O sea, esta mujer estaba decidida y no importó que ella
no le importaba que hubiese recibido digamos, el silencio del Señor, no le importaba que la despreciaran o que le dijeran, tú no perteneces a los judíos y tú no puedes recibir esta bendición. No, ahí el Señor estaba probando la fe de esta mujer y de paso también enseñándonos a nosotros acerca precisamente de lo que significa la intercesión. Y esta mujer, cuando le dijo estas últimas palabras al Señor Jesús, ahí es donde el Señor se sorprende, porque la fe es la que puede sorprender al Señor. Y entonces le dijo, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue libre de aquel demonio. O sea, la intercesión con fe de aquella mujer abrió los cielos para que su hija fuera libre de aquel demonio. Por eso he dicho que fe e intercesión es la llave que abre los cielos. Y eso vemos en esta mujer. Su intercesión con fe pudo abrir los cielos para que viniera la bendición y el Señor Jesús obrara sobre su hija que estaba atormentada por aquel demonio. Ahora, en Santiago capítulo 5, versículo 17, allí dice la Escritura que el profeta Elías era un hombre semejante a nosotros, con las mismas situaciones que tenemos los seres humanos. O sea, quiere decir el texto que el profeta no era extraterrestre o no era de otro planeta diferente a nosotros, sino que también es como nosotros. Y allí dice que él oró fervientemente, dice el texto, para que no lloviese sobre la tierra por espacio de 3 años y 6 meses, y no llovió. Él oró a Dios porque había una situación de idolatría, de inmoralidad, y Dios envió juicio a través del profeta. Y dice que él oró para que no lloviese, pero después oró nuevamente para que lloviera después de aquel tiempo, y nuevamente hubo lluvia y dice que la tierra dio su fruto. Pero cuando el texto dice que el profeta oró fervientemente, está hablando de que el profeta oró con persistencia y con una convicción muy particular de que él, al interceder con fe, efectivamente no iba a haber lluvia de acuerdo a la oración que él hizo. También quiere decir, cuando dice que oró fervientemente, que él estaba hirviendo en su espíritu por Dios. O sea que había realmente en el profeta una conexión con el Espíritu de Dios, y eso es lo que hace que también él esté fortalecido en la fe para declarar aquella palabra y entonces sea ejecutada en la tierra. O sea, su fe intercesora hizo que los cielos se cerraran por 3 años y medio. Pero también volvió a suceder lo mismo cuando su fe y una oración de intercesión hizo que volviera a haber lluvia sobre la tierra. Entonces, aquí podemos ver que el profeta Elías le creyó a Dios. Y creerle a Dios tiene que ver precisamente con un espíritu fervoroso, con un espíritu que esté conectado con el Señor y que tenga una firme convicción de que su oración va a ser respondida, pero porque hay una comunión fervorosa de ese intercesor con Dios y que tiene esa fe firme en el Señor. Entonces, la intercesión que hace el profeta Elías fue efectiva por su fe, fue efectiva por la fe que él tiene en Dios. Recuerde el pasaje de Primero de Reyes. Este pasaje de Santiago 5:17 es el que narra Primero de Reyes capítulo 18, del versículo 41 en adelante, cuando el profeta dice que va a la cumbre del Carmelo o sube al monte Carmelo y allí se postra y le dice a su siervo, mira hacia el mar, y el siervo viene y le dice, no veo nada, pero el profeta ora por 7 veces y le dice, 7 veces mira, y a la 7ª vez dice que vio
una nube como la palma de la mano de un hombre, y cuando el profeta escuchó esta palabra de su siervo, él le dijo, dile al rey que se prepare porque una lluvia grande se oye. O sea que el profeta en este momento de ese texto de Primero de Reyes 18, ahí está haciendo una oración de intercesión, pero con mucha fe, con mucha convicción. Y es lo que hace que entonces esa oración pueda surtir efecto por su fe en Dios, por creerle a Dios. O sea que este hombre aquí nos enseña que intercesión conectada con fe es lo que abre los cielos. Intercesión conectada con fe es lo que abre los cielos. O sea, un intercesor requiere de fe en acción. La intercesión no puede ir separada de la fe porque no va a funcionar, no va a pasar nada. Entonces, esta situación que vemos en Primero de Reyes 18, 41 en adelante, es una fehaciente prueba aquí de cómo opera la fe cuando nosotros nos podemos encerrar con Dios como el profeta Elías. O sea, la fe va a operar de esa manera, la fe va a operar cuando usted y yo nos podemos encerrar con Dios. O sea, el profeta se encerró con Dios. Él se postró de rodillas y él clamó a Dios y allí hubo respuesta de parte de Dios. En segundo lugar, la fe nos hace marchar hacia adelante en oración e intercesión a pesar de lo desalentadora que pueda llegar a ser lo que nos dicen por lo que se ve. Repito, la fe nos hace marchar hacia adelante en oración intercesora. O sea, si tenemos fe, esa fe nos motiva para ir a la presencia de Dios. A pesar de todo lo que podamos estar viendo o a pesar de lo que escuchemos, no importa eso. Si hay fe, entonces seremos movidos a ir a un encuentro con Dios. Si tenemos fe, no va a haber desaliento ante lo que escuchemos. Si tenemos fe, no va a haber, no vamos a desfallecer, sino que al contrario, vamos a tomar fuerzas y vamos a ir a la presencia de Dios como el profeta Elías, como aquella mujer, a pesar de lo que escuchó, a pesar de lo que Jesús le dijo, a pesar de lo que los discípulos dijeron, esta mujer, eso no desalentó a la mujer. Ella tenía fe y siguió batallando y entonces recibió la respuesta. Por eso la fe es la que nos hace marchar, es la que nos lleva a ir a clamar. No importa lo que estemos viendo, no importa lo que esté pasando. Si hay fe, entonces podemos clamar y podemos orar al Señor. Por eso, si usted le cree a Dios, usted se va a parar firme y entonces usted va a pelear, usted va a batallar, si le cree a Dios. Si usted no le cree a Dios, entonces usted se va a dejar vencer de todo lo que escucha, de todo lo que está viendo, y allí el enemigo se aprovecha y lo tira al suelo. Pero si usted le cree a Dios, usted se va a parar firme. Amén. Y usted va a batallar, va a pelear y va a recibir la bendición de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 38, Hebreos 10, 38, allí dice, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Cuando dice que el justo por la fe vivirá, o el justo vivirá por fe, quiere decir que nosotros, a través de la fe, vamos a recibir la bendición de Dios. O sea, vamos a tener nuevamente esperanza en Él. Por eso dice, el justo por la fe vivirá, recibirá bendición, recibirá la victoria. Dice, si retrocede, dice, eso no le va a agradar al Señor. Porque el Señor va a decir, este no es realmente un creyente, este no es mi discípulo. Por eso dice, si retrocede, o sea, si se deja envolver por todo lo que está escuchando, por todo lo que está viendo, entonces el Señor va a decir, este es un creyente flojo, este es un creyente débil,
este es un creyente inconstante, no me cree a mí. Por eso dice, si retrocede, pero si cree, entonces va a vivir. Amén. Va a seguir adelante, va a seguir teniendo victoria en el Señor. Pero si retrocede, no va a haber la bendición de Dios. Amén. En tercer lugar, la fe no consiste en creer por medio de nuestras propias emociones una cierta clase de certeza de que algo va a suceder, sino de poder ver con los ojos de la fe como un hecho real aquello que Dios ha dicho que sucederá. O sea, lo que quiere decir es que la fe no va a funcionar si por nuestras propias emociones o sentimientos nosotros decimos, bueno, sí va a pasar. Sí, yo creo. No, sino que va a funcionar si nosotros realmente le creemos a Dios y entonces podemos ver con los ojos de la fe porque hay una conexión con el Señor, porque hay una conexión con Él, porque estamos en esa comunión con Él. Entonces vamos a ver con los ojos de la fe un hecho real, porque el Señor nos ha hablado en esa comunión y nos ha dado la convicción de que Él va a obrar a favor nuestro. Pero si nosotros no oramos, si nosotros no intercedemos, si nosotros no vamos a su presencia, entonces no va a pasar nada. Por eso Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo ¿qué? Te responderé. Pero si tú no clamas, ¿qué va a pasar? Nada. Amén. Entonces, por eso es que si usted quiere recibir, tiene que batallar, tiene que luchar contra las fuerzas del enemigo y contra todo aquello que está viendo y escuchando, y Dios va a obrar. Pero tenemos que poner nuestra parte también para que el Señor se pueda glorificar en nuestras vidas. Tiene que haber un fervor espiritual. O sea, aquí no hay que actuar de manera pasiva o dejarse derribar. No, tiene que haber fervor. Por eso dice Santiago 5:17 que Elías oró fervientemente. O sea, había un fervor espiritual, vida del Espíritu en él, clamando a Dios para que Dios respondiera a su petición. Si no hay fervor espiritual, no va a pasar nada. Si hay pesadez, si hay apatía, si hay dejadez, el enemigo se va a seguir enseñoreando y vamos a seguir perdiendo siempre. Así que en esta mañana yo le quiero invitar a que frente a las circunstancias difíciles de la vida, frente a las situaciones que podamos estar enfrentando o que usted pueda estar enfrentando, le invito a que subamos al monte Carmelo, entre comillas, o sea, que vayamos a la presencia de Dios, que usted se encierre con Dios, que usted pelee la batalla. Y allí, como el profeta Elías, que fue al monte Carmelo, entonces cuando usted se postre ante la presencia del Señor, usted va a ver con los ojos de la fe la lluvia torrencial que Dios va a desatar sobre su vida. Amén. Esa bendición que Dios tiene preparada para usted, pero usted tiene que subir. Usted tiene que ir a la presencia de Dios, así como fue Elías. Elías le dijo a al rey, vaya usted a comer y a hacer lo que quiera, que yo voy a subir al monte a orar, a clamar, a interceder, y vas a ver la respuesta de Dios, del Dios de los cielos, del Dios eterno. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Si queremos ver respuesta de Dios, entonces hay que ir a la presencia de Dios, hay que clamar, hay que interceder, hay que derribar las fortalezas en la presencia de Dios. De lo contrario, no va a pasar nada. Vamos a seguir viendo al enemigo enseñoreándose y derrotándonos a nosotros. Pero ¿cuántos quieren ver la victoria? Amén. Entonces hay que ir al monte Carmelo, hay que ir a la presencia de Dios, hay que clamar,
hay que interceder, hay que ayunar. Usted tiene que ir a la presencia de Dios y postrarse, humillarse, quebrantarse, arrepentirse, pedirle perdón a Dios, y tiene que pedirle perdón a Dios, y allí Dios se va a glorificar. Amén. Solo mediante una intercesión con fe se podrá establecer el reino de Dios en cualquier área de nuestras vidas. Escuche, solo mediante una intercesión con fe se podrá establecer el reino de Dios en cualquier área de nuestras vidas. Cuando el Señor dijo, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, y todo lo que sigue diciendo la oración del Padre nuestro, todo eso implica fe. Cuando el Señor dijo, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, todo eso implica fe. Porque toda oración implica fe. Por eso el escritor a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice: acerquémonos confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia, para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. O sea, lo que está diciendo es: acércate con fe. O sea, tienes que ir a la presencia de Dios. ¿Quieres respuesta de Dios? Tienes que ir a la presencia de Dios. Tienes que clamar, tienes que interceder. Y entonces el rey, cuando estés delante de su trono, va a extender su cetro y te va a dar la bendición, va a corresponder, porque tú has venido a humillarte ante Él, a rendirte. Por eso dice: acércate creyendo y vas a recibir, amén, el oportuno socorro, de acuerdo a lo que tú estás necesitando o pidiéndole al Señor. Ahora, hay otro panorama en cuanto a la fe y la intercesión, y tiene que ver con aquel hombre que nosotros conocemos en la Biblia, que se llama Abraham, que dice el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 3, que Dios le hace un llamado y le dice: sal de tu tierra, tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande. Dice Dios a Abraham: haré de ti una nación grande. Abraham es llamado para salir de un pueblo rebelde, de un pueblo y de una ciudad que se había levantado contra Dios porque era completamente idólatra. Ur de los Caldeos, una región idólatra. O sea, quiere decir que estaba en contra de Dios, porque la idolatría es en contra de Dios. Entonces, esta ciudad se había levantado en contra de Dios, pero Abraham y su padre eran diferentes. Ellos recibieron el llamado de Dios. Dios les habló cuando vivían allí en Babilonia. Y allí Dios les invita, o Dios los llama para que ellos salgan de aquel lugar. Dice: sal de este lugar, Abraham. Ahora, a diferencia de Abraham, Adán fue puesto en un lugar hermoso, ¿cierto? Fue puesto en el jardín del Edén, un lugar completamente de delicia, como significa Edén, delicia. O sea que Adán estaba completamente bien acomodado en todo sentido. Entonces, a diferencia de Abraham, Adán estaba en un lugar completamente hermoso, santo, puro, lleno de la presencia de Dios. Y en ese lugar, Adán, ¿qué hizo? Pecó, ¿cierto? A pesar de que estaba en un lugar como eso. ¿Por qué? Porque permitió que el diablo entrara y violentara su territorio. Porque si nosotros permitimos que el diablo entre a nuestro territorio,
es porque nosotros no le estamos creyendo a Dios. Abraham estaba en un lugar de corrupción, un lugar lleno de pecado, pero Abraham supo obedecer a Dios. Y esa es la diferencia. Abraham supo obedecer a Dios y a través de eso pudo salir de aquel lugar de corrupción y ser útil a Dios. Así que en este sentido nosotros necesitamos aprender a obedecer a Dios. Necesitamos aprender a obedecer a Dios en medio de este sistema corrupto, en medio de este sistema corrompido, en medio de toda inmoralidad, porque ese que obedece a Dios es el que va a ser bendecido por el Señor. Amén. Necesitamos aprender a obedecer a Dios en medio de cada situación que nosotros podamos estar viviendo. Necesitamos aprender a obedecer a Dios en medio de cada crisis, en medio de cada problema, en medio de cada circunstancia. No hacer lo contrario, porque muchas personas suelen rebelarse en medio de cada situación, siendo creyentes, en lugar de seguir creyendo a Dios, lo que hacen es que se rebelan contra Dios, se oponen a Dios, reniegan de Dios, se levantan contra Dios, se levantan contra la iglesia, incluso se levantan contra los pastores, en lugar de obedecer y creerle a Dios. Por eso estoy diciendo que necesitamos aprender a obedecer a Dios en medio de cada situación, porque es algo que debemos aprender. Porque nacimos con una naturaleza rebelde, pecaminosa, ¿cierto? Y eso es lo que hay que vencer en el nombre de Jesucristo. Por eso es que Gálatas capítulo 4, versículo 17 dice que hay una batalla entre la carne y el espíritu, se oponen entre sí, amén. Y entonces nosotros tenemos que vencer en el nombre de Jesucristo. Por eso hay que aprender. Si el mismo Hebreos capítulo 5 versículo 8 dice que Jesús por lo que padeció aprendió la obediencia. El mismo Señor Jesús, dice Hebreos 5, 8, por lo que padeció aprendió la obediencia. O sea que el Señor aquí en la tierra, Él aprendió la obediencia, no la trajo del cielo, la aprendió aquí en la tierra a través del padecimiento. Ahora, lo que quiere decir ese texto de Hebreos que dice, aunque era hijo de Dios, por lo que padeció aprendió la obediencia, no quiere decir que Él pasó de la desobediencia a la obediencia. No, lo que quiere decir es que cada día Él crecía más en obediencia. Aunque la presión era más fuerte a medida que llegaba a la cruz, en lugar de rebelarse, Él crecía más en obediencia. Eso es lo que quiere decir. Y lo que quiere decir para nosotros es que cada año que nosotros cumplamos de ser creyentes, entre comillas, en lugar de retroceder, lo que debe suceder es que debemos crecer más y más, ser más maduros en el Señor, ser más firmes en el Señor, ser más constantes en el Señor y no retroceder. Amén, iglesia. Eso es lo que quiere decir, que avancemos, que crezcamos, que seamos maduros, que seamos firmes en medio de cada situación, que las circunstancias que nosotros vivamos, esos en lugar de tirarnos, antes nos fortalezcan y nos levantemos más en el nombre de Jesús para seguir venciendo y seguir siendo victoriosos en el Señor. Amén, iglesia. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso es que necesitamos aprender. Y creo que todavía no hemos aprendido. Amén. Necesitamos aprender. Obediencia, iglesia. Y entonces va a haber fruto. El Señor se va a manifestar. Dios se va a glorificar. El que aprende a obedecer en medio de cada prueba, el que aprende a obedecer en medio de cada situación, es porque le cree a Dios.
el que aprende, te lo voy a repetir, el que aprende, el cristiano, el creyente que aprende a obedecer y no se rebela en medio de cada prueba y no cuestiona, sino que él sigue adelante, es porque le cree a Dios. Que a pesar de lo que está viendo, que a pesar de las piedras que está recibiendo, que a pesar de los golpes, él no está viendo eso. Él está viendo más allá. Él está creyendo a Dios, que Dios lo va a sacar de eso y que a través de eso él va a crecer más, se va a fortalecer más, va a ser más fuerte en el Señor. Amén. Entonces, eso es lo que quiere decir, iglesia. Si aprendemos en medio de cada prueba, es porque le estamos creyendo a Dios. Si no, somos incrédulos, no le estamos creyendo a Dios, no estamos creyendo en las promesas de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que le permitió a Abraham salir de aquel sistema de corrupción e idolatría y formar una nación grande? ¿Qué fue lo que permitió que Abraham pudiera salir de aquel sistema idólatra, corrupto, inmoral y formar una nación grande? Como el Señor le dijo, haré de ti una nación grande, le dijo Dios a aquel hombre Abraham. La fe fue la que hizo que Abraham pudiera salir de aquel lugar, aquella nación, aquella tierra de corrupción perversa. Fue la fe la que lo hizo salir a Abraham. Él le creyó a Dios. Eso es lo que podemos ver en la vida de Abraham. O sea, cuando realmente hay fe, entonces hay obediencia. Cuando hay fe, hay obediencia. Por eso Abraham salió. O sea, el texto de Hebreo dice que salió sin saber a dónde iba. Lo que quiere decir es que este hombre, como le creyó a Dios, entonces le obedeció. Si nosotros obedecemos es porque le creemos a Dios. Cuando hay obediencia es porque hay fe. O sea, quiere decir que le estamos creyendo a Dios. Pero si no hay obediencia, si nos rebelamos, entonces no le estamos creyendo al Dios que proclamamos, al que le oramos, al que lo leemos en la Biblia, no le estamos creyendo. Estamos siendo rebeldes. Miremos por favor Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 12. Hebreos 11, 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, ¿quién era ese? Abraham, estaba casi muerto, viejo, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Una multitud. Amén. Qué bendición Dios le dio a este Abraham. Entonces, mire lo que está diciendo ese texto de Hebreos, lo que Dios hizo con Abraham. O sea, cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios le dio autoridad para señorear, ¿cierto?, sobre toda la tierra. Dice el texto de Génesis 1, 26, 27. Y a Adán tenía que conquistar la tierra.
Eso fue la orden de Dios. Tenía que conquistar la tierra y tenía que alcanzar la tierra para gobernarla. Esa fue la orden que Dios le dio al hombre en el principio. Y esa misma promesa que Dios le dio a Adán, Dios se la dio a Abraham. En Génesis capítulo 12, donde leímos, Dios también se la dio a Abraham. Pero la bendición que tenía que venir por la mano de Adán al primer hombre que Dios creó, esa bendición falló. Y vino por la mano de aquel hombre que fue llamado Abraham. La bendición vino a través de Abraham. Ahora, ¿qué provocó el fracaso de Adán? ¿Qué fue lo que provocó que él fracasara? Su desobediencia, o sea, su falta de fe. Eso fue, iglesia, la desobediencia, su falta de fe. ¿Y por qué su falta de fe? Porque este hombre, Adán, no creyó en la palabra que Dios le dio, sino que le creyó la mentira que el diablo le dijo. Por eso es que podemos decir que lo que causó el fracaso en Adán fue su desobediencia, es decir, su falta de fe, por no creer lo que Dios le dijo en el principio acerca de aquel árbol, sino que creyó la mentira que Satanás le dijo. Y el diablo siempre estará tirando dardos a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros nos desestabilicemos, para que nosotros menguemos, para que nosotros fallemos y que no le creamos a lo que Dios nos dice en su palabra. Amén. Pero parece ser que muchas veces creemos la mentira del diablo que lo que Dios nos dice en su palabra. Y entonces obedecemos al diablo. ¿Y qué pasa? Pues terminamos arreglados, ¿cierto? Por eso lo que puede provocar el fracaso en un creyente, lo que puede provocar el fracaso en un creyente será su desobediencia o su falta de fe. Eso es lo que va a provocar el fracaso en nosotros. Si tiene falta de fe, no podrá ir hacia adelante en oración intercesora, como dijimos al principio. Si tiene fe, podrá ir hacia adelante en oración intercesora. Pero si no tiene fe, si tiene falta de fe, no será motivado para ir hacia adelante y hacer una oración intercesora. O sea, no tendrá las fuerzas para orar, para ir a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no le cree a Dios, así de sencillo. Pero si usted le cree a Dios, usted se parará firme e irá a la presencia de Dios y clamará a Dios. Y Dios va a obrar. Amén. Pero lo que puede provocar tu bendición será tu obediencia. Lo que puede provocar tu bendición será tu obediencia, será tu fe, será tu perseverancia, será tu fidelidad. O sea, tu fe te hará marchar hacia adelante. La fe de Dios en ti te hará que te muevas y sigas hacia adelante en el nombre de Jesús y empieces a clamar, empieces a orar, a hacer oración intercesora y será entonces la llave que va a abrir el cielo para recibir la bendición de Dios. La obediencia que vemos en este hombre, Abraham, provocó una enorme bendición, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. La obediencia de Abraham provocó una enorme bendición. O sea, de él salió una nación se formó de Abraham por creerle a Dios. Este hombre se convirtió en un hombre pero súper bendecido por Dios, por creerle a Dios. Así de fácil. Por eso dice Romanos capítulo 4, versículo 3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, la justicia de Dios se derramó, se manifestó. Y cuando le creemos a Dios, la justicia de Dios se derrama, se manifiesta. Y entonces somos bendecidos, somos salvos, recibimos
la bendición de parte de Dios. Amén. Bien, dijimos que la intercesión tiene su fundamento en la fe. La intercesión tiene su fundamento en la fe. La intercesión tiene su eficacia en la fe. Amén. Y de acuerdo con esto, podemos decir, en cuarto lugar, número 4, la intercesión es poderosa no solo porque somos hijos de Dios, sino porque nos movemos por fe. Escuche esto. La intercesión es poderosa no solo porque somos hijos de Dios, sino porque nos movemos por fe. Segunda de Corintios 5:7, por fe andamos, no por lo que vemos. Por fe andamos, no por lo que vemos, iglesia. O sea, todo intercesor debe moverse por fe. Todo intercesor debe moverse por fe. Si usted se considera un intercesor, debe moverse por fe. Si usted es un hijo de Dios que intercede, debe moverse por fe. A los hijos de Dios los debe caracterizar esto. A cada hijo de Dios que intercede lo debe caracterizar moverse por fe. En contraste al mundo. El mundo se mueve por lo que ve, por lo que siente. Si siente, se mueve. Si siente de perdonar, perdona. Si siente de amar, ama. Si no. Si no siente nada, no. Escuche esto. Entonces, el mundo se mueve por lo que ve o por lo que siente. Y eso es lo que dice Santiago. En el libro de Santiago, capítulo número 4, versículo 13 al 15. Allí encontramos que el mundo se mueve por lo que ve, por sus emociones. Santiago capítulo 4, versículo 13 dice, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. O sea, está planeando todo en su emoción cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Siguiente versículo, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, si es la voluntad de Dios. Pero el hombre que no tiene a Dios en su corazón, el hombre natural dice, mañana vamos, hacemos esto, deshacemos, compramos, trafiquemos, duramos un año allá, luego nos venimos, luego... No, así no es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios debe decir, si es la voluntad de Dios, si el Señor quiere, ¿cierto? Entonces va a la presencia de Dios y llora al Señor y le pregunta, Señor, ¿es tu voluntad? Y el Señor viene y le muestra su voluntad. Y resulta que la voluntad que Dios le muestra es contraria a la razón del hombre, a lo que piensa el hombre, a lo que dice el hombre. Y entonces se oponen y se levantan. Pero como es la voluntad de Dios, ¿usted qué va a hacer? Usted se va a mover por fe, porque Dios se lo dijo, porque usted fue a la presencia de Dios y Dios le habló. No importa que eso, el hombre va a decir, tú estás loco, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Quién te dijo esto? No, esto es así, ya yo tengo experiencia. No, si Dios te lo dijo, entonces usted le va a creer a Dios. Amén. Porque si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Si usted cree, Él lo va a hacer. Amén. Porque fue Dios el que lo sabe todo, el que manda sobre la creación. Amén, iglesia. Eso es. El Hijo de Dios se mueve por fe, no por lo que ve. Por eso, escuche, no solo por ser creyentes, o no solo por ser hijos de Dios, o ser parte de una congregación, eso nos habilita a nosotros para participar de la intercesión. No, Señor, no solo por ser de una congregación o solo por ser creyente ya estamos habilitados para interceder. No, ¿por qué no, iglesia? Porque es la fe la que nos habilita a nosotros para interceder,
Por eso dije al principio, fe e intercesión son principios que van unidos, que van juntos, no se pueden separar. Entonces, no es simplemente por ser miembro de una congregación no, es por la fe. La fe te habilita a ti para interceder y poder recibir la bendición del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo número 6 y versículo 7 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11, 6. Y el versículo 7, por favor. O leamos sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios, ¿qué? Crea que Él existe, que Él es real y que te va a dar un galardón porque tú le crees a Él. Versículo 7, ¿qué dice? Dice, pero por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, escuche, Dios le dijo a Noé que hiciera un arca porque iba a haber un diluvio. No había lluvia en aquel tiempo. Por eso dice acerca de cosas que no se veían, él creyó a Dios por la fe. Dice, con temor, con obediencia, preparó aquel barco gigantesco en que se salvase su casa y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Recibió la salvación. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo le podamos creer de verdad. No simplemente de palabras, no, sino que haya una convicción en nuestro corazón de que realmente nosotros le creemos a Dios. Amén. Entonces la fe nos habilita, ¿para qué? Para interceder. Amén. Para clamar a Dios. Porque la fe nos pone en el ámbito sobrenatural. Eso hace la fe. La fe te pone en lo sobrenatural. Eso es la fe. Y cuando nosotros logramos esto, entonces se va a manifestar lo que para el hombre natural es un imposible. Se va a manifestar lo sobrenatural de Dios. La bendición de Dios va a venir por la fe, por lo que nosotros creemos, porque nosotros le creemos a Dios. O sea, si le creemos a Dios, entonces Él nos va a colocar por encima de lo natural, por encima de lo imposible. Y vamos a recibir entonces lo sobrenatural de Dios, la bendición de Dios. Ahora, si usted está intercediendo por algo, si está clamando por algo que humanamente puede ser imposible, la fe es la que lo va a habilitar a usted para recibir esa bendición. Es la fe. Si estás clamando por algo, la fe es la que te va a habilitar para recibir la bendición. La fe te va a poner por encima de todo lo natural, por encima de todo lo natural, y vas a recibir lo sobrenatural de Dios. El mundo entonces se va a sorprender, amén, cuando se sorprendió con Abraham, porque dice el texto que estaba casi como muerto, Sara estéril, ¿sí? Y todo lo que estaba a su alrededor era en contra de lo que Dios le había dicho, pero él le creyó a Dios. Dice que no dudó nunca, dice el texto de Romanos, capítulo 4, versículo 19 al 21. Ahora, Abraham no tenía a nadie cuando su padre y él salen de Ur de los Caldeos. No tenía a nadie. Son solamente una familia. Pero después, por creerle a Dios, esa sola familia se convierte en una nación. Amén. Qué impresionante, ¿cierto? Que es la nación de Israel. De Abraham nació la nación de Israel. De un hombre que le creyó a Dios. Escuche esto. Dios le dijo, ahí en Génesis donde leímos, o el que citamos, Génesis 12, haré de ti una nación, ¿qué? Grande. Eso le dijo Dios. Haré de ti una nación grande. O sea, quizá, o mejor, el grande que Dios le dijo no era en extensión, no era en
en metros cuadrados de gigantes ese territorio, porque Israel es pequeñito, ¿cierto? Pero es una nación poderosa, amén. Es una nación bendecida, súper bendecida. ¿Por qué? Porque ellos le creyeron a Dios, le creen a Dios, amén. Y por eso cuando muchas naciones, cuando Israel fue constituida como nación, que le dieron ya ese territorio en el 1948, 14 de mayo, entonces ahí, cuando ellos empezaron a crecer, porque recibieron un desierto, ellos recibieron fue un desierto, y allí se establecieron y empezaron a crecer, a fructificar, a producir, y Jordania, Egipto y los otros alrededor dijeron, no los vamos a dejar prosperar, los vamos a acabar. Pero ellos, cuando dijeron esto, los israelitas dijeron que vengan contra nosotros, porque nosotros somos los que los vamos a acabar a ellos. Y efectivamente así fue. Ni Egipto ni Jordania pudieron con aquella pequeña nación. Fueron derrotados porque en todo ese tiempo ellos crearon un gran armamento de parte de Dios y Dios los guardó. Iglesia, por eso cuando Dios le dijo a Abraham, haré de una nación grande, no estaba hablando de un territorio, no, porque Israel territorialmente es pequeño, pero es poderosa, amén. Por eso de una sola familia Dios hizo a esta nación, Dios hizo esta nación, y una nación poderosa, bendecida, bendito sea, porque así es nuestro Dios, cuando nosotros le podemos creer a Él. Entonces, si Dios pudo empezar un proyecto tan grande con solo una familia, escuche bien, entonces también, ¿no cree usted que Dios lo puede hacer con usted? Si Dios, el Dios de Abraham, que es el Dios nuestro, lo pudo hacer, si usted le cree a Dios también, Él lo va a hacer. Dios, ¿qué le dijo? Haré de ti. Y cuando Dios le dijo a Abraham, así como estaba viejo, ya casi como muerto, como dice el texto, ¿cierto? Abraham, cuando escuchó estas palabras, no le dijo a Dios, Dios, eso es muy complicado lo que tú dices que quieres hacer. Abraham no le dijo, Dios, eso es muy difícil para mí, ya yo estoy viejo, mejor, ¿por qué no me dijiste eso cuando tenía 20 años? ¿Por qué no me dijiste eso cuando estaba joven, fuerte, hermoso? Y ahora es que me vas a decir que vas a hacer de mí una nación grande. ¿Abraham le dijo eso? No. Dice que Abraham salió de aquel lugar creyendo, obedeciendo que iba a recibir la promesa que Dios le había declarado. Haré de ti una nación grande. Él fue en busca del cumplimiento de aquella promesa. Obedeció por encima de lo que estaba viendo y de lo que estaba sintiendo. Él le creyó a Dios. Él también quiere hacer de ti mucho. Él también quiere hacer de ti mucho. Amén, iglesia. Él quiere hacer de nosotros también mucho. Y por eso hoy te puedo decir que Dios está diciendo, quiero hacer de ti algo grande. Amén. Eso Dios nos está diciendo. A veces nos salimos de la esfera de la fe y creemos o pensamos que Dios necesita una gran multitud de personas y de cosas para hacer un cambio en nosotros. O que necesitas tener un capital grandísimo para un proyecto. Que necesitas mucho dinero para montar una empresa. Y no es cierto, no es así. ¿Sabe por qué? Porque Dios, el Dios de Abraham, que es el mismo Dios nuestro,
siempre se ha glorificado con lo pequeño. Amén. Siempre en la Biblia usted va a encontrar que Dios se ha glorificado con lo pequeño. El mundo quiere crecer con lo grande. Por eso es que la gente busca enriquecerse de manera rápida. ¿Por qué? Porque dice, con este montón de plata ya soy rico. No, Dios no se glorifica así. Dios se glorifica con lo pequeño y lo hizo con Abraham. Amén, iglesia. Por eso Jonatán dijo, para Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Y él solo con su paje de arma vencieron al ejército de ¿quiénes? De los filisteos, porque le creyeron a Dios y dijeron, vamos y salvemos a Israel de estos incircuncisos. Y su paje de arma le dijo, vamos, yo te acompaño. Y vencieron porque le creyeron a Dios. Y por eso Jonatán dijo eso, para ti Dios no es difícil salvar con muchos o con pocos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. El niño de Juan capítulo 6, cuando Jesús multiplicó los panes, el niño llegó a un discípulo y el discípulo lo llevó a Jesús. Y el niño le dijo, tengo 5 panes y 2 peces para una multitud de más de ¿cuánto? De 5,000. El niño llegó a Jesús. ¿Y qué dijeron los discípulos? Eso no sirve de nada, Señor. ¿Cómo así? 5 panes, eso es una grosería. Somos más de 5,000. ¿Y qué le dijo Jesús a Felipe? Tú tienes razón, Felipe, ¿verdad? Niño, cómete esa merienda tú. ¿Cómo se te ocurre traer eso? No, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? Hagan recostar la gente. Y los discípulos, ¿qué Señor? Que los hagan recostar. Pero Señor, que los hagan recostar. ¿Y qué pasó? El Señor multiplicó y comieron más de 5,000 de 5 panes y 2 peces. Él se glorifica en medio de lo pequeño. Amén. Y lo hace grande. Muy grande, lo hace poderoso. Amén. Cuando usted y yo le creemos. Cuando usted y yo le podemos creer. Así que ¿qué tienes hoy? ¿Con cuánto cuentas? Quizá podrás decir, Señor, pues prácticamente no tengo nada, Señor. Solo tengo esto. Dios siempre trabaja con familias pequeñas. Lo que leímos de Noé, con una familia juzgó al mundo a través de Noé y su familia. Dios quiere empezar un nuevo proyecto con aquellos que obedecen su llamado. Dios quiere empezar un nuevo proyecto con los que tienen fe, con los que le creen a Dios por encima de lo natural, como la familia de Abraham, que le creyó a Dios. Y los de la familia de Abraham no solo creen en Dios, sino que le creen a Dios. Los de la familia de Abraham no solamente creen en Dios, sino que le creen a Dios. Ellos esperan en Dios. No importa lo que vean o lo que están sintiendo. No importa si dicen que ya estás muy viejo o no importa que estés viendo lo que estés viendo. No importa lo negativo de lo que digan las otras personas. El diablo, escuche bien, el diablo siempre se va a levantar para tratar de convencernos de que no podemos. Siempre se va a levantar el diablo para decirte, no puedes. Eso téngalo por seguro. Pero el Señor dice que si usted y yo le creemos, entonces
vamos a poder vencer todo obstáculo, porque los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Amén. Eso dice su palabra. El que cree en Él no va a ser avergonzado. La mujer que citamos en Mateo capítulo 15, versículo 21, la mujer cananea, el Señor, ¿qué le terminó diciendo cuando esta mujer le creyó a Dios? Grande es tu fe. Eso le dijo el Señor a la mujer. Grande es tu fe. Aquel centurión que tenía a su siervo enfermo, cuando vino a Jesús, que le dijo: Jesús, di la palabra y mi criado será sano. Cuando este centurión le dijo a Jesús esto, Jesús se sorprendió, quedó impresionado. ¿Y qué dijo Jesús? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hágase contigo como tú creíste. Y en aquella misma hora, el siervo de aquel centurión dice que fue sano porque le creyó al Señor, tuvo fe. ¿Qué dijo el siervo de Elías cuando lo mandó a que mirara hacia el mar la primera vez? ¿Qué dijo? No veo nada. Señor, no veo absolutamente nada. Pero Elías, ¿acaso dijo: bueno, está bien, será en otra ocasión, será en otra próxima, bajémonos de este monte? No, le dijo: vuelve 7 veces, que aquí tiene que pasar algo. Y su oración intercesora, llena de fe, hizo que los cielos se llenaran ¿de qué? De nubes llenas de agua. Y Dios hizo lo que tenía que hacer, iglesia, porque este hombre le creyó a Dios. Yo creo que hoy el Señor está fortaleciendo tu fe. Amén. Yo creo que el Señor está fortaleciendo tu fe. Amén. Repito, yo creo que el Señor está fortaleciendo tu fe. Pero si mañana no ves nada, ay, pastor, pero usted ayer, mejor dicho, yo salí, pero si mañana no ves nada, tienes que seguir creyendo. Porque si tienes fe, entonces lo vas a lograr. Los cielos se van a abrir. La bendición la vas a recibir si le crees. Tienes que seguir creyendo. Juan 20, 29, que dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por eso, si mañana no ves nada, no vas a decir: pastor, lo siento, su mensaje fue hermoso, pero no pasó nada. Escucha, si no ves nada, mañana, pasado mañana, el miércoles, hasta el otro domingo, sigue la otra semana, tienes que seguir creyendo. Amén. Seguir creyendo. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No tienes que ser como la onda del mar, dudando, como dice Santiago capítulo 1, versículos 7 y 8, que hay quienes son como la onda del mar, hoy creen y mañana no creen. No, los que están en esa actitud o en esa condición de un vaivén, dice, no piensen que van a recibir del Señor la bendición. No, ¿por qué? Porque no creen, porque dudan. No esperes que el Señor te diga, como le dijo a Pedro en Mateo capítulo 14, versículo 31, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No esperes recibir esas palabras del Señor, no, sino que espera recibir de parte de Dios: grande es tu fe, porque creíste, recibiste. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Hoy el Señor quiere fortalecer tu fe. Hoy quiere que tengas o que seas un creyente fervoroso en el Espíritu. Amén, iglesia. Por favor, póngase de pie en esta hora.